Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, como ya se ha indicado, en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1. Leeremos el capítulo entero. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo, acompañado también de Silas o Silvano, como es llamado aquí en el versículo 1, y Timoteo. Es por ello que los tres dirigen esta carta a los tesalonicenses. Indudablemente, la labor central correspondió al apóstol Pablo. Y lo hizo en tiempos muy difíciles, tiempos de persecución de la iglesia. Fue en el segundo viaje misionero de Pablo, según se nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Justo antes, unos días, semanas antes, el apóstol Pablo había estado encarcelado junto con Silas en Filipos, también por causa del Evangelio. Aquel fue el inicio de otra de las iglesias a quien va dirigida una de las epístolas del Nuevo Testamento, como sabéis, la epístola a los filipenses. Y cuando llegan a Tesalónica, nos dice el libro de los Hechos, en dicho capítulo 17, que hubo algunos judíos que creyeron y se unieron a la fe. Muchos gentiles de habla griega se convirtieron y también mujeres nobles, no pocas, dice el texto. Así que fue realmente una respuesta maravillosa la que hubo en la ciudad de Tesalónica, una especie de avivamiento rápido, en poco tiempo. Poca estancia del apóstol Pablo y sus compañeros, surgió la iglesia allá. Pero enseguida también surgió la oposición y tuvieron que marchar a otro lugar, fueron de allí a Berea, donde también hubo personas que conocieron al Señor Jesús a través de la predicación del apóstol Pablo. Como hemos oído en la introducción que Marcos ha hecho, la iglesia de Tesalónica fue una iglesia resiliente que aguantó con dificultades las dificultades que tenían día a día que afrontar, aún con peligro para su propia vida. Aunque no veían las promesas contestadas inmediatamente, supieron esperar y confiar
en la palabra de Dios. Creyeron que Jesús iba a volver. El problema es que Jesús no volvía todavía. Incluso algunos ya empezaban a morir. ¿Y qué será de estos que han conocido a Cristo? Pero no vemos la respuesta, sino que probablemente habían orado por ellos, no se habían sanado, habían muerto. ¿Y qué será de ellos? Una iglesia joven, una iglesia, claro, que su fe también es probada y tienen preguntas y dudas. Y no es tampoco, a pesar de cómo ellos van a ser fieles al Señor y perseverar en la fe a pesar de las dificultades, una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas, ya lo sabemos. Una cosa es ser ejemplar, como lo fue esta iglesia. Una cosa es ser una iglesia de referencia a la que otras miraron como ejemplo a seguir y como patrón, y otra es ser una iglesia perfecta. No la hay. Al leer estas epístolas podemos ver que hubo casos de fornicación, probablemente por la indicación que encontramos en el capítulo 4, gente que se quiso aprovechar de otros y andaban desordenadamente, según también leemos en el mismo capítulo. Incluso en la segunda epístola se vuelve a hacer opción a aquellos que se quieren aprovechar de la generosidad de la iglesia, o quizás llevados por el pensamiento de que el Señor proveerá, entonces yo vivo mi vida y ya vendrá del cielo la provisión. Había gente ociosa también, según se nos dice en el capítulo 5, y gente desanimada que necesitaba ser estimulada en la fe. En definitiva, pues eran gente de carne y hueso, como lo somos todos, con sus propias dificultades, sus luchas, sus crisis de fe. Esto sí, fue una iglesia en su conjunto fiel al Señor, esperando en Él en medio de las dificultades. Y esto le hizo ser una iglesia de referencia para otros. Y lo vamos a poner en estas palabras. Fue la fidelidad y perseverancia de esta iglesia, como lleva el título de la predicación de hoy, que la convirtió en una iglesia de referencia como iglesia transmisora del Evangelio. Y aquí hay un concepto clave en este primer capítulo: la transmisión del Evangelio. Una iglesia que transmite el Evangelio a otros, que ha recibido el Evangelio y que a su vez los transmite. Quisiera enfatizar esta idea en la predicación de hoy, porque es el resultado, digamos, de esa fidelidad y perseverancia de la Iglesia. Los sistemas de transmisión son fundamentales, tanto en maquinarias, en aquello que es inanimado por sí mismo, como en los organismos vivos, quiero decir. En mecánica, en las cadenas de transmisión o correas de transmisión son parte fundamental para que una maquinaria funcione adecuadamente. Tiene sus eslabones, tiene sus engranajes, y lo que básicamente una cadena o correa de transmisión hace es, digamos, por decirlo así, transmitir o arrastrar el movimiento y la potencia de un punto de la maquinaria a otro. Por ejemplo, en un vehículo, la correa de transmisión arrastra la potencia del motor a las ruedas y el vehículo se mueve. En los organismos vivos hay también sistemas de transmisión, de señales entre las células, en el que las moléculas actúan, vamos a decir, como eslabones de una cadena viva para transmitir señales de una célula a otra. Incluso en colonias de seres vivos. Quizás el ejemplo más conocido sea el de las hormigas. Las hormigas tienen un sistema de comunicación, de transmisión de señal de unas a otras a través de sustancias químicas que van dándose las unas a las otras, y además esto se puede observar cuando llega la primavera y el verano. Dichosas hormigas, ¿no?, que se nos meten en la cocina, pero es por este sistema de transmisión y se ven cómo se van comunicando, incluso expulsando alguna sustancia química en el aire, y el resultado es que otras captan la señal. Y al captar la señal saben por dónde tienen que ir, porque van dejando un camino de transmisión. ¿Hasta dónde? Hasta el azúcar y la miel que tenemos en la cocina, etcétera, etcétera.
Bueno, la iglesia de Tesalónica fue ejemplar en este proceso de transmisión del Evangelio. Fue fiel, fue perseverante en ser ese eslabón en la cadena cristiana de transmisión del Evangelio. Importantísimo para que el Evangelio se propague, avance, la iglesia avance. Sin esta cadena de transmisión, si falla la cadena de transmisión, si falla la correa, si falla la química que tiene que actuar en esa cadena de transmisión, la iglesia se frenará o morirá. La iglesia del Señor no desaparecerá, pero la transmisión del Evangelio y el crecimiento del reino de Dios se verá afectado. Este pasaje nos muestra, entrando en materia, de cómo se transmitió. Vamos a decir, entre comillas, la química de esa transmisión del Evangelio. ¿Qué hizo a esta iglesia una iglesia ejemplar, una iglesia patrón, una iglesia a la que se podía mirar y ser movidos a imitarla? Pues en primer lugar, la transmisión del Evangelio es con palabras. Bueno, esto parece que es muy simple lo que estoy diciendo. En realidad va a ser muy simple todo lo que voy a decir esta mañana, pero creo que muy importante, no porque lo diga yo, sino porque lo muestra el pasaje. Transmitieron el Evangelio con palabras. El Evangelio es un mensaje, tiene un contenido verbal que necesita ser verbalizado, valga la redundancia. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo a esta iglesia en el versículo 5, nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, evidentemente, que es el que él y Silas y Timoteo les predicaron, no llegó a vosotros en palabras solamente, pero como bien indica esto en su comentario, llegó en palabras. Claro, no fue solo palabras, pero hubo palabras, hubo un mensaje verbalizado. De hecho, en este mismo capítulo, pues en el versículo 8, dice que después ellos, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 13, leemos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. La palabra hay que oírla, hay que predicarla, hay que transmitirla y evidentemente hay que oírla. Ya sé que las palabras están desacreditadas hoy día, ¿no? Como decía aquella canción italiana, parole, parole, parole. Palabras, palabras, palabras. Sí, es que no ha acabado la predicación todavía, pero tiene que haber palabras. Así leemos, de hecho, en la narración de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica, se nos dice en este capítulo que el apóstol Pablo y los compañeros fueron a la sinagoga de los judíos en primer lugar, como acostumbraban a hacer, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Este era el mensaje, basado en el Antiguo Testamento, porque no era algo absolutamente nuevo, sin raíces. El mensaje del Evangelio se enraizaba en el mensaje del Antiguo y partía de ahí, sí, como algo indudablemente como vino nuevo, que diría el Señor Jesús. Era necesario, esto es lo que le explicaban a través de las Escrituras, de lo que estaba escrito, les exponían que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, es un mensaje basado en lo que está escrito, ¿sí? Las Escrituras. El mensaje del Evangelio no se sale de las Escrituras, está escrito ya por inspiración divina. Y es eso lo que tenemos que transmitir. Vaya, vais a decir, pues, ¿qué cosa tan nueva nos está diciendo Paco esta mañana? Ya lo sabemos.
Sí, pero es importante de que se ajuste nuestra predicación a la palabra, para creyentes y para no creyentes, porque el poder está en la palabra del Señor, no en la nuestra propia. Nosotros somos mensajeros de la palabra, no inventamos nada, está todo escrito. Lo que debemos es aplicarlo adecuada, correctamente, y por supuesto, antes de aplicarlo, interpretarlo correctamente. Pero está escrito. Son las Escrituras, donde allí ya se hablaba, y nosotros hoy día con una escritura ampliada en el Nuevo Testamento, rica, y fijaros la esencia del mensaje, que el Cristo, el Mesías, padeciese, se entiende, incluye la resurrección, y la crucifixión, y la resurrección. Esencia del mensaje, lo que está escrito, revelado, el Mesías no será un Mesías guerrero como ellos esperaban, sino sería este rey que se entregó en la cruz y resucitó. Crucifixión y resurrección. Decía Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si no predicamos a Cristo crucificado, no estamos predicando el Evangelio, no estamos transmitiendo el Evangelio. El eslabón de la cadena está fallando en algún sitio crucial. Tiene que haber la exposición de la crucifixión y de la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Este mensaje en sí es poderoso, ¿sí? El apóstol Pedro igualmente nos habla de que la palabra de Dios es la semilla que nos hace renacer a una nueva vida. Recordáis el texto en el capítulo 1 de Primera de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dejadme todavía dentro de este primer punto decir que efectivamente, aunque esto parece simple, es fundamental y tiene sus peligros, sus retos, o mejor dicho, hay tentación de pervertir esto. El apóstol Pablo mismo, en el capítulo 2, versículo 5, notad que dice, hablando de palabras, nunca usamos de palabras lisonjeras. Este es un peligro. Es decir, palabras de halago a los oyentes, esperando recibir su aprobación. Pablo no predicó el Evangelio simplemente por halagar a los que oían. O como advierte a Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, que no se trata de dar palabras que acaricien el oído de la gente. O como escribe a los corintios, no palabras fruto de una mera retórica humana. O lo que el apóstol Pablo llama en 1 Corintios 2:4, palabras persuasivas de humana sabiduría. En lugar de esto, se ha de predicar la palabra con toda paciencia y doctrina. Por lo tanto, como indica aquí el apóstol Pablo en este capítulo, que ellos no solamente recibieron la palabra, sino que la divulgaron la palabra. Muy interesante este verbo divulgar que aparece en el versículo 8, porque es un verbo que tiene la misma raíz de donde procede nuestra palabra eco, hacer eco. Esta palabra llegó a ellos y desde allí resonó, y resonó como si fuera el eco de una trompeta fuerte, el mensaje del Evangelio. Segundo lugar, esta iglesia fiel, iglesia perseverante, aprendió por el ejemplo mismo del apóstol Pablo y de sus compañeros que sí, la palabra hay que transmitirla y es fundamental, pero no solamente palabras. Ahora volvemos a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Él afirma, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Palabras, sí,
pero transmitir el Evangelio con poder. Pero no es el Evangelio en sí mismo poder de Dios. Sí, efectivamente, pero es esa palabra interpretada adecuadamente, aplicada adecuadamente y, como vamos a ver, vivida también adecuadamente, que Dios usa con el poder del Espíritu, actuando en el que habla y en el que oye. No se trata simplemente de transmitir un mensaje tal cual, sino de que esa palabra, dice el apóstol Pablo, vino acompañada de poder. Poder del Espíritu Santo, en primer lugar, tenemos que resaltar, y lo aclara bien específicamente Pablo cuando dice que fue en poder en el Espíritu Santo. Fue una palabra transmitida siendo usado por Dios y por su Espíritu, como dice también en Efesios, esa palabra que es la espada del Espíritu. Entonces no es una palabra meramente personal, está el Espíritu detrás, haciendo que se transmita de una forma que impacte la vida de aquellos que lo oyen. Según algunas interpretaciones, se quiere ver aquí en esta expresión en poder en el Espíritu Santo el hecho de los milagros. Si realmente esa palabra, esa predicación del Evangelio vino acompañada de milagros. Bueno, es posible, y sabemos por otros textos bíblicos, que efectivamente el apóstol Pablo tenía la gracia del Señor para hacer milagros y hubo ocasiones cuando esa predicación del Evangelio en aquellas circunstancias vino acompañada de milagros. ¿Quiere decir esto que si no hay milagros no hay poder del Espíritu? No, en primer lugar porque Pablo no lo dice aquí. Incluso la palabra que usa para poder está en singular y normalmente en el Nuevo Testamento para hablar de milagros se usa en plural. Bueno, es un detalle exegético interesante, pero en cualquier caso no lo afirma aquí, ni tampoco lo vemos en la narración en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en lo que ocurrió en otras muchas circunstancias en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, desde luego no está al menos limitado a que el Evangelio tenga que venir acompañado de milagros. No es esta la pauta que vemos en el Nuevo Testamento, aunque el Señor concedió en ocasiones que viniera acompañada de milagros. Y creemos que indudablemente el Señor puede hacer milagros, pero no siempre los hay. El Espíritu Santo no se limita a una acción milagrosa en el sentido de sanidades visibles. Es más, sabemos que venían de un contexto de sufrimiento y, como hemos dicho en la introducción, también de expectativa de qué es lo que ocurriría. Así que fue transmitida con el poder del Espíritu. Sí, el Espíritu actuó a través de esta palabra en el que predicaba y en los que oían. ¿Recordáis aquel texto de Hechos 16:14, justamente en Filipos, que se nos dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía? Dios, a través de su Espíritu, actuando en el emisor y en el receptor. Aquí es un elemento fundamental de la cadena de transmisión. Segundo lugar, poder de convicción personal. Y así lo vemos en el texto también del versículo 5, cuando habla de que lo hicieron en plena certidumbre, que es a su vez expresión del poder del Espíritu, evidente en estos mensajeros que estaban sufriendo por la expansión del Evangelio. Y es digno de resaltar que es justamente en la adversidad donde se profundiza la convicción. Es en el sufrimiento vivido con confianza en el Señor, con fidelidad a Él, que nuestra convicción se hace más profunda. Es interesante que las cadenas de transmisión, algunas de ellas, están especialmente diseñadas, por lo que he leído en Google, para condiciones extremas de temperatura, de polvo, etc.
No vale cualquier cadena de transmisión cuando se trata de un vehículo que tiene que moverse en situaciones extremas. Y eran situaciones extremas las que el apóstol Pablo y estos creyentes tendrían que vivir. No entendemos la prueba, no entendemos el sufrimiento, no entendemos el porqué, bien, de determinadas experiencias de muerte y donde el Señor no parece contestar a nuestras oraciones. Pero Dios está obrando de una manera para nosotros difícil de entender, llevándonos a una fe más auténtica, más profunda, más enraizada en Él. En definitiva, forjando una cadena de transmisión más fuerte, más resistente. Y esto es evidente también en la historia, cuando la Iglesia ha sido más fuerte y fiel en su transmisión en los momentos más duros de su historia. Puede ser que seamos cadenas de transmisión que vivimos demasiado bien. No necesitamos mucho especial. Pero si viene la prueba, piensa también en esto. El Señor me está forjando para que yo pueda ser una cadena más fuerte, más preparada, más profunda, más convencida. Claro que hay crisis de fe, claro que hay dudas, pero esperando en el Señor, esas dudas se convertirán en algo, digamos, con un buen fruto. El fruto de ser gente más profunda, no tan superficial. Y a la Iglesia le pasa lo mismo cuando pasa tiempos de adversidad, que pone su mirada en el Señor, que busca al Señor, que espera en Él. Será una Iglesia que transmitirá mejor, porque lo hará con más convicción. Así que transmitir el Evangelio con poder del Espíritu, con el poder de la convicción personal y, por último, dentro de este punto, no nos olvidemos, el poder en la debilidad. El poder en la debilidad. Está muy relacionado con lo anterior, pero ahora hablamos de debilidades personales. El apóstol Pablo, recordáis aquel conocido pasaje tan bonito, en un sentido tan... Realmente nos anima tanto cuando él habla de que tenemos este tesoro que es el Evangelio, que otros han de beber y hemos dar de beber en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino del Señor. Somos vasos de barro, frágiles, débiles en todos los sentidos, en todos. Pero hay poder en el Señor en la debilidad, porque en nuestra debilidad se manifiesta mejor y más excelentemente la fortaleza del Señor y su poder. Por eso escribe Pablo, podríamos citar otros versículos en 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana, no quejándome, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso. Y vamos al último punto. Hemos dicho, pues, transmitir el Evangelio con palabras, con poder y, por último, como no podía ser de otra manera, con el ejemplo. Con el ejemplo. El poder del ejemplo. La fuerza de arrastre del modelo vivo. Que se ve, que se observa. Interesante en este pasaje cómo el apóstol Pablo habla de ser imitadores de otros. En primer lugar, notad en el versículo 6, Pablo habla de que ellos, los predicadores, Pablo y sus compañeros, habían sido imitadores del Señor, porque Él es el ejemplo, Él es el modelo del que parte, todo ejemplo. Él es el eslabón principal de la cadena. Y Él sufrió, y con su sufrimiento nos dejó el ejemplo a seguir. Sus pisadas, las pisadas del Maestro, las que le llevaron a la cruz,
las que no respondió a un Mesías como la gente esperaba, sino un Mesías sufriente. Y Pablo, siguiendo el ejemplo del Maestro, de predicación en medio de gran tribulación, lo dice así, ¿no? En el versículo 6. Él fue imitador, y los tesalonicenses fueron imitadores del apóstol Pablo, que también recibieron la palabra y la vivieron en medio de esta situación. Así que imitaron y a su vez se convirtieron en modelo a imitar. Esto es muy importante en la vida. Necesitamos modelos. Claro, necesitamos la palabra y que sea transmitida con poder, pero el Señor nos llama a imitar y a servir de modelo. Y es un gran reto, sin duda alguna. Servir de patrón en el carácter, en el comportamiento, en el desarrollo de los dones que Dios nos da. Cuando esto ocurre, se es una iglesia de referencia. Tened en cuenta que el discipulado en los tiempos del Antiguo Testamento pues no se hacía con cuadernillos de discipulado, ni siquiera tenían una Biblia a mano la inmensa mayoría de la gente, impresa. Evidentemente, no está mal usar cuadernos de discipulado y métodos de discipulado. Yo los he usado y gracias a Dios por esos recursos que tenemos. Pero lo interesante es que en la iglesia primitiva esto no existía. Y el discipulado era básicamente una labor de imitación del maestro al cual seguir. Esta idea de la imitación está implícita en las palabras sígueme de Jesús. La esencia del discipulado es aprender por imitación. Y esto es lo que los discípulos hicieron. Siguieron al maestro, le imitaron. Actualmente se utiliza la palabra o el término mentor. El mentor es la persona que, con mayor experiencia o conocimiento, ayuda a otra de menos experiencia o conocimiento con su enseñanza, sí, pero se supone con su ejemplo. De modo que, digamos, inspire al alumno, a aquel que está siendo mentorizado, con su vida, con su carácter, con su hacer, con el desarrollo de sus dones. Y es a esto que el Señor nos llama, a ser una iglesia transmisora a nivel cada uno personal y sin duda también como comunidad. Y aquí es donde entra lo que es la labor de la iglesia dentro del ámbito social, la obra social, como testimonio de nuestra fe en el Señor. No es lo único, indudablemente, pero es importante. Esto favoreció, como decíamos, que la palabra del Señor se divulgara. Versículo 8. Ha sido divulgada, resonado como un eco potente, partiendo de vosotros. Dice el comentarista Leon Morris, destaca con nitidez la resonante naturaleza del testimonio dado por la iglesia de Tesalónica. El verbo griego está en tiempo perfecto, lo cual indica, escribe, que el resonar continuaba. No se trataba de una fantasía pasajera. Allí estaba el testimonio constante. Está claro, volviendo a lo que decíamos al principio, que para el funcionamiento y avance de este organismo vivo que es la Iglesia, la transmisión del Evangelio es esencial. Sin esto, la Iglesia no puede funcionar ni avanzar. Digamos en conclusión que sí hay diferentes métodos, modelos de iglesia que podemos utilizar. Seguro de muchos de ellos podemos aprender mucho, tenemos que examinarlo y retener lo bueno, pero más importante, a fin de cuentas, y en última instancia, es que el Evangelio sea transmitido, y sea transmitido con palabras, sea transmitido con poder y sea transmitido con el ejemplo.
y que la Iglesia en Granollers, esta comunidad de creyentes, podamos ser una iglesia de referencia. Una iglesia de referencia a otras, no porque estemos de moda, no lo sé si estamos o no, pero no porque estemos de moda, no porque tengamos esto o aquello que quizás otras no tienen y podamos ofrecer esto o aquello que a lo mejor otras no tienen y que son atraídos a nuestra iglesia. Si hay atracción por hacer las cosas bien, bien está. Pero la esencia y el modelo fundamental que debemos perseguir es ser una iglesia que transmite el Evangelio con palabras, con poder y con el ejemplo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos has dejado tantos ejemplos vivos, impactantes, de quién eres tú, de tu salvación en Cristo Jesús. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por el testimonio de aquella iglesia de Tesalónica, con tantas pruebas difíciles, con tanto sufrimiento, quizás con algunas expectativas que no se veían cumplir de momento, pero que supieron responder por tu gracia fielmente y perseverantemente al camino que se les había anunciado de la fe. Señor, ayúdanos y te rogamos que no solamente esta iglesia de Granollers, pero tu pueblo, todo ello, tantas iglesias que hay en este país, no tantas como desearíamos, pero hay muchas, podamos ser esas iglesias transmisoras del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.